Amigos, nos encontramos en la Universidad Autónoma de Campeche y venimos a repartir una recompensa para los alumnos y el futuro de México. Acompáñenos con Cecilia. Ok. Bueno, una vez estaba yo en primaria y pues yo platicando con una compañera. Bueno, teníamos la costumbre de caminar por toda la escuela. Ajá. Entonces así de la nada me encontré una manzana, pero estaba tirada en el suelo, entre la tierra. Ajá. Entonces una vez agarré y la levanté, pero no la limpié. Entonces así caminando íbamos y nos topamos con un maestro. Y le dije, maestro, ¿no quiere la manzana? Se la di al profe y él la aceptó y todo. Entonces nos volvimos a ir caminando y todo. Cuando regresamos le pregunté, maestro, ¿se comió la manzana? Sí, estuvo muy rica. ¿Le cuento de dónde la agarré? Sí, ¿de dónde la agarré? Es que me la encontré tirada en el suelo. No mames, qué asco. Ok, muy bien. ¿Quieres agregar algo más? ¿Tus redes sociales? Pues me pueden encontrar como Cecilia Pacheco en Facebook y en Instagram como Ceci G. ¿Cuál es tu nombre? Rebeca. Ok. ¿Nos puedes contar tu anécdota? Que después, o sea, estábamos hoy en la escuela y sacaron que el maestro les puso 3 faltas a todos, literal, porque le dijeron que ¿cómo se llama? Que ya había entrado tarde a la clase y les puso 3 faltas a todos, no tienen Extra derecho a directo, examen ¿no? y todo. Güey, no. Ahí valió cola todo y todos se tuvieron que salir del salón. Bueno. ¿Quieres dar Estoy feliz y enojado. tu Instagram o algo así? Mi Instagram es Beca-Ensenada. Ok. Ok, estamos aquí con Leonardo. Ok, muy bien. ¿Nos puedes contar tu historia? Bueno, yo cuando venía en el camión para la escuela y llegaba tarde, decía no voy a llegar. Entonces vi a un camión. Ajá. El camión iba durísimo, el culero no iba a parar. Pero yo dije, no, ni vergas, tengo que agarrar el camión. Tengo que llegar Entonces, temprano. Corrí por él. Entonces, ya ven que los camiones tienen como cristal. Ujú. Ese no tenía. Entonces me agarré de la parte del cristal donde debería estar el cristal y dije, de aquí no me suelto, culero. Yo estoy más aferrado que Mi vida mi universitaria. ex. Entonces agarré y pues ahí corrí durante como media cuadra hasta que no sé si el chofer se dio cuenta o me estaba ignorando a propósito, pero el culero se dio vuelta y me gritó, suéltate, culero. ¿Lenguaje? Sí, lo recuerdo perfecto. Suéltate, culero. Y sí me espanté porque sí tenía miedo que me parara y me partiera mi madre. Eso nunca pasó. Ahí me solté. Pero ya está una cuadra después, ¿no? Ajá, y pues ya dije, pues ya para el siguiente paradero está como a cuadra y ya caminé. En efecto, es cine. Un encendedor, por favor, para completar el meme. Estamos con... ¿Cuál es tu nombre? Eddie, mucho gusto. Ok, muy bien. ¿Nos podrías contar tu historia graciosa? Pues una vez en la escuela, estaba yo sentado en mi salón, mi aula, de odonto, ahí estaba. Y literal, según yo había traído mi compu en la mochila, y me puse a revisar las mochilas de todos los demás. Y resulta que nadie le cargó mi compu. No, un minuto de silencio para esa compu perdida. Bueno, en realidad 1 minuto es mucho, así que vamos a hacer como que ya pasó. Ay, sí. O sea, no Qué fue horror. graciosa la neta, pero fue bien triste. Fue algo de bastante, ¿no? Sí, la neta. Ay, Dios. Bueno, ni modo, hermano. Pues aquí tienes. Muchas gracias. Gracias por Tenía participar. mucha hambre, la neta. Dale, hermano. Estamos con... ¿Cuál es tu nombre? Victoria. Ok. ¿Nos puedes contar tu anécdota? Ok, es que nosotros teníamos una clase en el cual teníamos un profe de escasa cabellera. Entonces una vez estaba llegando tarde y yo entré al salón y me senté enfrente con un compañero y me volteé y le dije, no mames, no ha llegado el pelón. Y en eso pasó el pelón al lado mío. ¡Mamaste! Hicimos este video sin saber que el maestro pelón en unos años se convertiría en ni más ni menos que babo de Cártel de Santa. No ha llegado el pelón atrás. No, pues un tratado mío. Ok. ¿Quieres dar tus redes sociales, algo así? ¿Tu Instagram? Estoy como yo bajo como. Ok, muy bien. Mi nombre es Ana Karen. Ok. ¿Nos puedes contar tu anécdota? Una anécdota es que nosotros estábamos exponiendo, nos pusieron a exponer a varios equipos de mi salón y daban premios. Ajá. Y no ganamos nada. Como ya habían pasado como 5 equipos y no ganamos nada de premios. Y al final nos ganamos una pizza. Que fue muy chido. Ok, una anécdota buena. Vale. ¿Quieres dar tus redes sociales o algo así? No. Ah, mamoncita, mija. Ok, muy bien.
Gracias. Me llamo Yair. Ok. ¿Puedes contestar? Entonces, que bueno, el primer día de clases, estoy en la facultad de ciencias sociales, y una niña bien espantada, bien paniqueada, así como qué le pasaba, ¿no? Llegó al salón así, dijo que se le había hecho tarde y así, que no le aparecían las clases en el classroom, pero así súper paniqueada, hasta exaltada, ¿no? Y pues ya resultó que finalmente pues, no era su turno, y era de la tarde, no de la mañana, ¿no? Ya, pues entonces Como que se paniqueó de Mike por el cambio de luego, turno. bueno, no, tuvo que esperar a que diera las 11 porque dio la coincidencia de que hay una maestra que se va de la mañana y de la tarde. Sustos que dan gusto. ¿Cuando fuiste a algo? Sí. Yair, abajo, tarde de Sonado. Ok. Yo soy Gabo, Gabriel Vélez Sánchez, y hace poquito en un concierto que hubo en el CEDU, me cargaron, me sobreecharon la camisa y me tiraron al escenario. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Ahorita es Some Guy, es S0ME _PUY. ¿Cuál es tu nombre? Jamie. Ok. ¿Puedes contar? Bueno, tenía un amigo que hizo unos globos con agua y se los puso como tetas y íbamos por el malecón. Ok. Y un señor le dijo que se podía tomar una foto con él y al final de la foto le dijo, puedes casarte conmigo, pero se le reventó una teta en ese momento. Y ya no se casaron. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. ¿Quieres dar tu Instagram o algo así? ruby.on.a/cross. Ok. Cuando estaba creo que primero de primaria, una maestra no me dejó salir del baño porque ya eran las 12, iba a tocar el timbre y yo tenía muchas ganas de ir al baño y estábamos haciendo una tarea y no me dejó salir y me caí en el salón, y ya cuando llegué al baño, no, estaba cerrado porque pues ya iba ¿Tú tuviste que ir así entonces? y ya mi mamá me fue a buscar en ese tiempo, me iba a buscar mi mamá en ese tiempo y pues llegué cagado a mi casa. Ok, no te preocupes. Ahí está. Pues nada, ok. Una vez, cuando estaba yo en la primaria, llegué corriendo porque ya era tarde y había charco de helado. Y me resbalé y me hice así y se manchó toda mi calceta y tuve que entrar sin calceta a la escuela. Ay. Ok. ¿Quieres dar? Ok. Ok, en orden. ¿Cuál es tu nombre? Fue Lisa. Fue Ok. una anécdota en la primaria igual, que yo era muy distraída, cabe aclarar, y en eso que estaba yendo yo, se me hizo tarde para el colmo, llegando a la escuela y toda la onda, me voy a formar al homenaje, cuando entro al salón y me dice una de mis amigas, ¿y tu mochila? Procesando y tuve que regresar a mi casa por mi mochila. La juventud está preparadísima. ¿Quieres dar tus redes sociales, algo así? Instagram. Sí, Instagram, Licewan. Ok, muy bien. Yo, en la primaria igual, mi papá no le gustaba el amontonamiento, la de la salida, y pues siempre llegaba tarde por mí, y una vez mi mamá lo mandó, y se fue, y a medio camino se le olvidó que iba a hacer, lo agarró y se fue al mercado, y cuando regresó a la casa le dice, oye, ¿y la niña? Dice, la niña. Como a las 6 de la tarde yo salía a las 2. Ok, ¿quieres dar tus redes sociales, algo? Anisita.008. Ok, aquí tienes. Soy Valeria, pero me gusta que me digan Val. Perfecto, Val. Pues en la primaria, creo como en cuarto, estábamos en clase de formación, pero la maestra salió y a mí me gustaba mucho un niño. Y había una niña, yo soy Valeria Guadalupe, y ella también es Valeria Guadalupe. Lo único que cambian eran los apellidos. Ok. Y pues ella le gustaba también el mismo niño que a mí, pero de repente viene y me siento una cachetada. Y pues yo como no soy una persona tranquila que prefiere dialogar. ¡Ya nos exhibiste! Fui y se lo dije a la maestra y la maestra me dijo, pues regrésasela, y se la di y me dijo, pero se la diste, así te la dio ella, y le digo, no, me dio más duro, pues dásela más duro, y agarra a la maestra y me agarra la mano ella, y que yo se la dé duro y se la di duro. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Ok,
Ok. ¿Quieres dar tus redes sociales? Sí, Val-HQ. Ok, perfecto. 28. ¿Cuál es tu nombre? Regina. Ok, perfecto. Ok. El día de mi graduación de secundaria, Ujú. el 19 de julio, cuando estábamos bajando las escaleras del auditorio para que nos dieran nuestro reconocimiento, Ajá. íbamos amontonados y una amiga iba atrás mío y no recuerdo qué estábamos hablando, que me caí literalmente como Rosa de Guadalupe por las escaleras y rodé. Ay, Dios, Y no yo te me empecé a enteraste reír. algo. No, desgraciadamente no. Ok. Y entonces cuando estaba rodando tomaron video de eso porque parecía un video y parecía que mi amiga me empujó. Entonces fue un pedo porque nos tuvieron que llevar a la dirección. Porque parecía que te Y yo no empujaron. recordaba qué pasó, yo solo quedé estática y no hablaba, entonces dijeron que se le dio una contusión o algo. Entonces esta es mi anécdota. Ok, No ¿quieres- le pasó nada a mi amiga. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Ok. ¿Quieres dar tus redes sociales, algo? Sí, Regi-S3658. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Enrique Casanova. Muy bien. ¿Cuál es tu anécdota? Yo tengo un amigo que fue a la feria con una chava, entonces Ajá. está ahí y él estuvo ahí con ella, así. Y como en una semana ellos ya eran novios, así. Bien una vez. La salida de ligue. Pero mi amigo, irónicamente, duró 2 semanas. Ese es el amigo. Esto ya no es divertido, es triste. No. Muchas gracias, hermano. A ver, hermano. ¿Quieres decir? Hey, Calmi Casanova, así en esta. Mi nombre es Aref, ARFF, Vélez Campos. ¿Nos puedes contar tu anécdota? Una que estaba lloviendo, en eso pues tenía clases, entraba 10 minutos tarde y salí corriendo y pues había un charco y me resbalé, me caí todo el pantalón mojado, lleno de lodo. Pero te moriste. Ok, aquí tienes. ¿Quieres decir tu Instagram, madre? Sí, Aref-98. ¿Cuál es su nombre? Mauricio. Ok, ¿nos podrías contar? Bueno, desde que la neta teníamos un trabajo, un proyecto, somos de cronología y pues ajá, nos van a hacer una mano en una maqueta de sistema óseo. De que pues literal éramos 8, o sea, somos 8. Y pues de que ajá, o sea, nos reuníamos varios días. Nos dieron 3 semanas para hacerlo. Y de que nos reuníamos y lo adelantábamos y así. El caso es que nos peleamos entre nosotros por la misma maqueta porque algunos no iban o cosas así de que se separó el grupito. la neta. Entonces de que al final terminamos la mano, ya peleamos y todo, y salió mal. De que la neta, o sea, no había quedado como quisiéramos. Como debía de quedar. ¿Mande? Como debía de quedar. Ajá, no, tenía que quedar, no quedó. Entonces como que al final queremos hacer que la mano se mueva, se articule y todo bien chido. Esta cosa parecía como que, no sé, tenía Una mano crítica, estaba volteada. Ajá, y nos habíamos peleado, entonces paramos por completo por esa mano. El caso es que un día antes de entregarlo, nos reunimos en una casa y nos desvelamos haciéndolo y todo. El caso es que ahorita ya nos llamamos otra vez. ¡Adoro los finales felices! En Instagram estoy como iam.mauricioa y ya. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Ok, muy bien. Bueno, pues yo estudiaba acá en la Prego, entonces nos llevaban a la quema de droga en la unidad, en la casa de los militares. Entonces, pues a todos los de tercer año nos tenían a donde se iba todo el humo. Entonces, relativamente nos drogaron. Entonces, Porque todo el humo entraba y todo les daba. literal nos daban la cara y así. Entonces regresamos a la escuela y como eran como 3 salones, todos los terceros estaban durmiendo. Porque como Por lo mismo de todo eso. y relativamente cuando nos despertamos todos nos dejaron ir a la cooperativa a comprar comida porque nos dio un hambre bien fea. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ok, muy bien. ¿Quieres dar redes sociales, algo así? En esto me pueden encontrar como Chio-Cruz-08. Ok, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Liz. Ok, muy bien. ¿Nos podrías contar tu historia? Sí, en cuarto semestre fui a visitar a una amiga de su, ¿cómo se llamaba? De su actividad deportiva. Y me senté en el, hay una, creo que es un teatro. Entonces, pero traía la mochila puesta.
me bajé y el peso de la mochila se me fue en toda la espalda y me caí y rodé como 1 metro. ¿No te fracturaste? ¿No te pasó nada? En la mano nada más caí sobre el monte y creo que me dolió una semana. Pero ahí me acabó. Ajá. Yo me quedé todavía en el suelo cuando otra compañera me gritó y yo me le quedé viendo y me dio miedo y pues me levanté y me volví a caer. ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Ok, muy bien. ¿Quieres dar tus redes sociales, algo así? Ajá. Sí, _Liz. Ok. Liz con Z. Ok, perfecto. Aquí tienes a ti